Gente, ¿cómo andan? En el día de la fecha voy a reaccionar a un video de Tipito Enojado que se llama, como verán, Meritocracia y Desigualdad. Me lo han pedido por Instagram que reaccione al mismo. No sé si lo conocen a Tipito Enojado. Es un tipo bastante controversial, pero muy popular dentro de YouTube. Así que vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Hoy vamos a hablar de meritocracia. Me encantó esto, ¿no? Ya, primer punto a anotar. El eslogan, está piola, la paradoja que plantea. Enemigo de los fanatismos, fanático del sentido común. Pero esto es un arma de doble filo, ¿eh? Porque el sentido común en definitiva es el sentido popular, ¿no? Un sentido que aparenta ser lógico, pero que muchas veces de lógico no tiene nada, ¿no? Y es un sentido común que muchas veces llega a uno debido a que se exterioriza en las instituciones que más poder de llegada tienen, como por ejemplo los medios de comunicación. Así que bueno, ahora vamos a evaluar si lo que plantea acá es verdaderamente sentido común o si hay algo de científico, al menos basándonos en lo que plantean las ciencias sociales. En todo su discurso veremos qué nos dice. Significa digno de reconocimiento y cracia, poder, gobierno, dominio o autoridad. Así que sería algo así como el gobierno de los dignos. ¿Y quiénes son los dignos? Los Sí, dicho de otra forma, esta aclaración me parece lo más importante. Siempre que uno va a hablar de un tema, lo primero que tiene que hacer es lo que en estadística se llama operacionalización, es decir, definir el concepto para poder comprender de qué vamos a hablar y evitar así todas las ambigüedades que pueden llegar a aparecer. En este caso, como dijo él, meritocracia lo definió, lo dividió en dos, en su etimología. De alguna forma podríamos entender entonces que la meritocracia es el sistema por el cual una persona a través del mérito es digno de acceder a ciertas posiciones de poder, por ende tendería a ocupar cargos donde gobernaría a los demás, que no han hecho el mérito suficiente, obviamente. blancos. No, mentira, no. Los dignos son los más preparados, los más capaces, los que tienen más experiencia o talentosos. En una meritocracia, Coincido. estos son los que accederían fácilmente a riquezas, reconocimiento o puestos importantes. Sin embargo, si buscas meritocracia en YouTube, vas a encontrar un montón de videos hablando de pobreza, de ricos y de desigualdad. ¿Y qué dicen de la meritocracia estos videos? Que es desigual, azarosa, inmoral y utópica. El primer argumento contra la meritocracia es que es desigual, porque terminaría con los ricos siendo más ricos y los pobres siendo más pobres, ya que los ricos podrían acceder a una mejor educación mientras que los pobres, bueno, no tendrían esa posibilidad. Y en parte, bueno, es cierto. Un millonario va a poder enviar a sus hijos a la mejor escuela del país. Acá ya está planteando algo erróneo con relación a la meritocracia, porque está diciendo que hay ricos y hay pobres. Justamente en la meritocracia se parte de una base de igualdad, donde después desde luego puede caber esa posibilidad, pero en definitiva estarían todos partiendo de la misma base en principio y accederían a educación análoga o similar, que es justamente acá la diferencia. Entonces, al parecer no va a hablar mucho de meritocracia, sino de otra cosa. Definitivamente una realidad distinta al que menos tiene. ¿Y eso tiene solución? Bueno, según los detractores de la meritocracia, sí, la igualdad de oportunidades. La idea general sería darle al niño pobre las mismas oportunidades que tuvo el niño rico. Bueno, es que en definitiva eso es la meritocracia, como decía, ¿no? Él en definitiva de alguna forma, para intentar comprenderlo y darle el changüí, lo que está planteando es cómo se podría llegar a la meritocracia a partir de un sistema desigual como el que existe actualmente, donde las personas que más poder adquisitivo tienen acceden a un nivel de educación mucho mejor que el de las personas de menor poder adquisitivo. Nutrición y sistema de salud. Supongamos que tenemos a la mejor profesora de geografía del mundo. En un sistema meritocrático, esa profesora va a estar trabajando en una escuela privada ganando mucho más que sus colegas. En un sistema de igualdad de oportunidades, esa profesora va a estar trabajando en una escuela pública de acceso universal. Pero ella no puede estar en todas las escuelas al mismo tiempo, así que en las escuelas que esté dando clases, el nivel de geografía sería mucho mayor que en las escuelas donde no esté ella. Entonces, ¿cómo hago para que todos los estudiantes accedan a lo mejor? Bueno, acá en medio esto me parece una pavada. Habría que ver cómo se evalúa quién es un mejor profesor que otro, ¿no? Porque se pueden tomar múltiples variables para determinar eso. Por ejemplo, podría tomarse la media del coeficiente intelectual. Y bueno, y después habría que ver
si hay una diferencia radical entre profesores o si hay ciertas similitudes a la hora de enseñar, como así tampoco hay diferencias tajantes en ocasiones en los alumnos, o al menos no es lo único que repercute el poder de enseñanza que tiene el docente a la hora de aprender, sino que hay una multiplicidad de variables que en este asunto está dejando afuera. Bueno, es imposible. Lo mejor es caro porque es lo mejor. Y es lo mejor porque supera a la mayoría. O sea, es un bien escaso. Bueno, entonces en vez de usar a la mejor profesora de geografía del planeta, busquemos a los 100 mejores. Es obvio que los 100 mejores ya van a estar trabajando en instituciones privadas, ganando más que sus colegas también. Por lo tanto, para que vengan a mi escuela universal y pública, debería al menos cubrir lo que estaban ganando en el otro lugar. ¿Y cómo pagamos eso? Cobrando impuestos. La mejor educación ya es cara para aquellos que ganan mucho. Hoy una escuela privada de excelente nivel te puede costar hasta $200 al mes o más. Y no importa realmente cuánto recaudemos en impuestos, nunca vamos a llegar a $200 por cada niño argentino. Además, como dijimos antes, es un bien escaso. 100 profesores no van a alcanzar para dar clases en todas las escuelas del país. La igualdad de oportunidades es... Repito, no solamente el lugar que ocupa el docente en la transmisión de conocimiento lo que determina el conocimiento que esa persona va a terminar adquiriendo, ¿no? Entonces me parece acá que plantea algo bastante ilusorio y absurdo en definitiva. Insostenible, logística y económicamente. Al menos que en lugar de apuntar a lo que accede... Tampoco es que habría solamente 100 profesores de jerarquía que pudiesen enseñar los conocimientos iniciales, primarios o medios, sino que me animo a decir que al menos en ese conocimiento es bastante amplio la cantidad de profesores que hay como para poder hacerlo. En los millonarios apuntamos a una educación normal, competente. Eso sí lo podemos hacer, podemos buscar docentes normales que den clases normales a todo el mundo por igual. Pero esto nos lleva de vuelta al comienzo. Los padres van a querer que sus hijos accedan a una mejor educación, por lo tanto, si hay... Remite también únicamente al rol del docente entre las variables que decía antes que pueden interceder. Bueno, tienen que ver con cuestiones edilicias, nutritivas de los alumnos, qué sé yo, entre tantísimas otras. Digo esto como para que se entienda qué es lo que planteaba hace instantes. Hay una demanda, hay una oferta, se van a crear escuelas privadas con mejor educación. Y de esa manera, bueno, volvimos a lo que estaba en un principio. Y no termina ahí. ¿Qué pasa cuando un estudiante destaque y quiere aprender más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuelas públicas para brutos y escuelas públicas para genios? Bueno, sí. En muchos países tienen sistemas que se basan en el rendimiento del alumno. El problema es que esto generaría, bueno, más desigualdad. Y tiene sentido porque no somos iguales. Cualquier sistema que se aplique debe ser adaptable a nuestras desigualdades naturales. Tener alumnos avanzados no es estigmatizar a los que no lo son. Y ambos deben ser educados. Entonces, ¿igualdad de oportunidades? No. No sé a qué se refiere con desigualdades naturales, al menos si él considera que la inteligencia deviene solamente de un factor que tiene que ver con el biológico, la verdad que está completamente equivocado, porque también hay factores ambientales, culturales, epigenéticos que interceden, como por ejemplo lo que es la estimulación de los seres humanos. Si un sujeto nace en un ambiente donde no recibe ningún estímulo por parte del medio exterior, probablemente ese sujeto no pueda, mejor dicho, probablemente no, ese sujeto no desarrollará ningún tipo de capacidad intelectual. Entonces ahí ya le pifia atribuyendo la inteligencia simplemente a los factores naturales, que desde luego estos interceden, pero ocupan una parte entre otros factores. ¿Sistema educativo decente para todos? Sí, como tienen muchísimos países que funcionan. Azar, un yate suele tener dos tipos de personas arriba, adinerados y bellos. La gente es desigual incluso antes de educarse. Hay altos, morochos, lindos, feos, gordos o comunistas. La gente nace desigual. Y si son bellos, van a tener acceso a mejores trabajos o los van a... Bueno, acá es... esto sí es muy interesante, no me quiero extender igual, ¿no? Pero se ve cómo él transforma en natural una diferencia que es cultural, y lo paso a explicar. Desde luego que hay diferencias naturales que tienen que ver con determinadas características físicas que un sujeto tiene, como dice él, no sé, alguien que sea moreno, que sea bello, etc. Pero quiero retomar este último punto, la categoría de bello, es decir, las valoraciones
que se adjudican sobre las diferencias naturales, biológicas, sí son culturales. Entonces, esto que él está planteando como natural, en verdad de natural no tiene nada, sino que es algo cultural. Pasa que, ¿cuál es el problema? Cuando algo cultural, ¿qué es lo cultural? Aquello que tiene una valoración que la naturaleza no le ha asignado. Entonces, esto como cultura, una vez creado, que en un determinado momento histórico estas valoraciones han aparecido, cuando se comienzan a transmitir generacionalmente y cuando exceden la capacidad biográfica del sujeto, es decir, cuando el sujeto no reconoce que él ha sido creador de esa significación, sino que han sido las generaciones precedentes en un determinado momento histórico cuando creó esa significación cultural, entonces eso se comienza a naturalizar. Dicho de otra forma, lo que él considera como natural es algo cultural que lleva muchísimo tiempo exteriorizándose, reproduciéndose, interiorizándose y exteriorizándose. Entonces arranca ahí toda la cadena, por lo cual él ha naturalizado algo. ¿Cómo lo refleja esto? Bueno, cuando él dice bello, es decir, está considerando que dentro de esas diferencias o características que sí son biológicas, hay algo de bello y de feo. Bueno, la categoría de bello y de feo son categorías construidas socioculturalmente que no siempre han sido universales ni idénticas, porque no se trata de verdades absolutas, sino de verdades relativas, atribuidas en un momento social e histórico en particular, creada también por motivos específicos, pero que se comenzaron a reproducir históricamente y que uno lo ha interiorizado como si fuese algo natural cuando en verdad es cultural, como lo ha hecho acá el amigo Tipito Enojado. ¿Van a tratar mejor o van a ser socialmente más aceptados? ¿Y hay una solución para eso? Sí, habría que eliminar a los bellos. Pero, ¿vos creés que es algo que la gente querría? Cuando vas a comprar galletitas. Bueno, ahí también interesante, ¿no? No es que hay que eliminar a los bellos. Lo que sí hay que hacer es eliminar, cuestionar, deconstruir la noción de belleza hegemónica construida socioculturalmente. En la medida que vos puedas criticar a la misma, cuestionarla y enseñarle a los sujetos que la misma no es universal sino construida, los mismos se pueden venir abajo y así construir, en el mejor de los casos, una sociedad mucho más justa. Comprar las que más te gustan o las feas. Y cuando te compras una remera o unas zapatillas, todos tenemos preferencias y nuestras preferencias se trasladan a nuestro consumo. El lindo es lindo porque nosotros lo vemos como tal y lo ponemos en esa posición. Bueno, acá un poco más de lo mismo. Me llama un poco la atención qué tiene que ver esto con la meritocracia, ¿no? Que la habíamos definido al principio. Y bueno, también hace un uso bastante abstracto de la libertad. Y de hecho me apena un poco que él considere que es libre por consumir determinados productos y no otros, cuando en verdad socialmente y científicamente se ha comprobado que la libertad, al menos en este sentido, actúa de una forma bastante abstracta, ¿no? Creer que uno es libre de consumir cuando vos desde el día en que nacés hay una sociedad que te va a mostrar por medio de la publicidad, del marketing, que hay determinadas mercancías que tienen más valor que otro y que vos consumiendo ciertas mercancías vas a ocupar socialmente una posición de prestigio, y entonces creer que ahí tiene uno la libertad de elegir, y es algo bastante ilusorio. Más que libres de elegir, somos esclavos del consumo. Uno no podría dejar de consumir. ¿Por qué? Porque esta sociedad y esta cultura valora el consumo como una forma de ser, y de hecho considera que ser es poseer determinadas mercancías. Si no, simplemente piensen en cómo socialmente se evalúan a las personas que más capacidad adquisitiva tienen para consumir. El humano es igual porque quiere, y al buscar cosas que le gustan genera más desigualdades. Ok, entonces es imposible. Bueno, no entendí eso, pero pareció una pavada. Que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero, ¿qué hacemos con el chico pobre de África? ¿Hay alguna solución para él? Fact. Whenever a woman starts to like a guy, there's almost always a moment where she'll pull... Balanceado para leones. Hecho con... No. Hasta para mí ese chiste está mal. La realidad es que no. El azar está fuera del control de todos. Por eso se llama
pasar. Siempre van a nacer chicos pobres, ciegos o enfermos. Bueno, ahí repito, por un lado él naturaliza la pobreza, como si la pobreza fuese un fenómeno biológico, digamos, responde a los criterios de los cuales hablaba anteriormente, y también, ¿qué más dijo? En el mundo, ciegos o enfermos. Bueno. No existe. Y que siempre habrá personas ciegas y enfermas, eso es verdad, habrá enfermedad porque somos seres mortales, y habrá ciegos porque, además de esto que acabo de mencionar, también es una patología con la cual uno puede llegar a nacer. El tema radica en qué lugar ocupa para la sociedad el ciego, el enfermo o el pobre. Es decir, si se toman medidas para poder incluirlos o como para excluirlos. Existe un sistema del mundo que garantice la seguridad absoluta a todos. Y el que dice lo contrario o es estúpido o está mintiendo para conseguir algo. Lo que sí podemos hacer. Bueno, lo que ahí hace también es naturalizar la desigualdad. Desde luego que es muy difícil poder acabar con la misma de un día para el otro, pero sí hay sistemas que son muchos más igualitarios y otros más desiguales, eso desde ya. Una educación que tenga un nivel decente. No el mejor, porque lo mejor es impagable, pero sí algo bueno y de acceso universal. Prestar las herramientas necesarias para que el chico que nació en la pobreza pueda tener una vida digna. O incluso, ¿quién dice? Ser millonario. Inmoral. Otro argumento contra la meritocracia es que no se pueden medir a las personas. Porque No somos un número, soy mucho más que una estadística. y ser bueno en algo no significa que seas buena persona. A lo que respondo, ¿y? Cuando se te rompe el aire acondicionado. Volviendo al tema. Cuando se te rompe el aire acondicionado, ¿a quién llamas? ¿Tienen nombre las personas que arreglan el aire acondicionado? No, pero tienen gremio. Solo en Argentina podés tener gremio y no tener nombre. Bueno, para ser justos, el mismo gremio tiene una especie de nombre. Instaladores de aire acondicionado. Que es lo mismo que llaman al taxista, persona que va en un auto y lleva gente, o al ginecólogo, persona que le pagan por mirar una. Bueno, basta de interrupciones. Si se te rompe el aire, llamás a un instalador de aire acondicionados. A un profesional capacitado. Y la realidad es que mientras haga su trabajo bien, bueno, poco importa si es buena o mala persona. Cuando un taller contrata mecánicos, va a buscar al mejor mecánico. Y para hacerlo, va a medir las habilidades relacionadas con mecánica. Y otros aspectos van a ser secundarios. La meritocracia solo tiene sentido cuando se mide con un objetivo en mente. Por ejemplo, Ahí lo que él plantea de alguna forma, o al menos lo que interpreto, es que la propiedad privada, o al menos las empresas privadas, por decirlo de otra forma, para diferenciar de las mercancías como también una forma de propiedad privada personal, tienden a buscar a los mejores profesionales. Yo me animo a decir que justamente la meritocracia no existe en este sistema porque no es así. No sé, no quiero generar ningún tipo de inducción, pero al menos yo ya conozco un caso, o varios casos, donde hay personas que ocupan puestos jerárquicos dentro de ciertas empresas, mejor dicho, unos cuantos casos, donde esa persona quizás no tiene ningún título de grado como para poder ocuparlo. Qué sé yo, sin decir el primo de un amigo, trabaja en una empresa, por ejemplo, donde el jefe de logística es una persona que no tiene ningún título de grado. Sin embargo, hay personas buscando empleo que sí tienen ese título. Otro caso, el dueño de esta empresa es un ingeniero en electrónica. Sin embargo, hay dentro de la misma empresa ingenieros en electrónica que son asalariados y que no ocupan el mismo cargo. E incluso que tal vez son mejores. Habría que ver de qué forma se puede evaluar objetivamente el esfuerzo para determinar así los cargos jerárquicos a ocupar, como bien lo plantea la definición de meritocracia explicitada al principio. contratar a un empleado, dar un premio en algún área o incluso elegir una pareja, porque hasta en eso medimos la gente. Lo único que varía son los estándares de una persona o los estándares de otra persona. Pero la estructura siempre es la misma. Reconocimiento y premio. En el caso de un trabajo, reconocen el esfuerzo que hiciste y te premian con un sueldo. En el caso de una amistad, reconoces el aporte que te da esa persona hacia vos y la premias con tu tiempo y atención. En el caso de un galardón, se reconoce la trayectoria de alguien y se le da un premio. Es nuestra naturaleza reconocer los méritos de otros. Todos somos atraídos por lo que consideramos
éxito. Algunas veces es más fácil verlo, como un cantante cuando es un objeto de seducción, no importando si es lindo o feo o si tiene dinero o no. Nos atrae porque es una figura de éxito. Pero, ¿siempre reconocemos el esfuerzo? No, no siempre. No es una fórmula perfecta. Que te esfuerces o te prepares para algo no significa que tengas el éxito garantizado. Existe el azar como factor. Pero sí te puedo decir esto, las personas que se esfuerzan... Acá plantea dos cosas interesantes. Por un lado, como que está diciendo que el reconocimiento siempre es subjetivo, ¿no? Como que él habla de premios al esfuerzo desde una evaluación singular. Justamente lo que plantea la meritocracia es lo opuesto. Es decir, si hay personas que se han esforzado más que otras, esto no se debe a una evaluación singular, sino que se podrían trazar ciertos criterios objetivos para definir quién se ha esforzado más que otro. Por ejemplo, en el caso de un médico, yo podría llegar a considerar que es un profesional que tiene títulos iniciales, primarios, secundarios, universitarios, que ha hecho incluso luego la especialización, que objetivamente, cuantitativamente, tiene más tiempo de estudios que cualquier otro profesional y que incluso su labor y su rol es muchísimo más importante que la de cualquier otra persona, puesto que tiene la capacidad y la posibilidad de salvar vidas humanas. A diferencia de, objetivamente hablando, por ejemplo, un futbolista, que quizás no tiene la misma formación, que trabaja muchísimo menos tiempo, puesto que entrenan menor cantidad de horas y que en realidad satisfacen una necesidad cultural que en definitiva no es más que algo banal y trivial. Sin embargo, un médico de élite no gana lo mismo, ni está cerca de ganarlo, que un profesional de élite, que puede llegar a ganar, me animo a decir, no sé, hasta 50 veces más, 100 veces más, ¿por qué no? Ahí me pierdo un poco con los salarios, pero literalmente hay una diferencia abismal entre uno y otro. Bueno, la meritocracia no se trata de establecer criterios de forma subjetiva y de realizar premios de esa forma, sino más bien la meritocracia tiende a lo contrario. Tienden al éxito, mientras que aquellos que no hacen nada tienden al fracaso. Entonces, ¿es inmoral la meritocracia? No, es nuestra tendencia natural. Otra vez con lo natural. E igualmente, algo que me parece interesante, él... ¿cómo era? Ya me perdí, perdón. Pero sí te puedo decir esto, las personas que se esfuerzan tienden al éxito. Él habló de azar, a eso quería ir. Él habla de azar, a ver, no habla mucho de estadística, de números, pero por ejemplo, él lo que está diciendo es que hay una cuota de azar que determina que aquel que se ha esforzado reciba ese mérito. No, bueno, justamente lo que estamos buscando es que ese azar se reduzca lo menos posible. Si todo se remite al azar, entonces el esfuerzo terminaría ocupando un lugar secundario. Ahora bien, yo me remito, por ejemplo, a la estadística, y entonces él que me va a decir que las personas megamillonarias, que son un porcentaje mínimo de la sociedad, se han hecho millonarias simplemente por mero azar y que no hay nada más allá de eso. Es decir, el resto de las personas, el 90% de los trabajadores asalariados que se están esforzando, formándose constantemente y trabajando y que no reciben nada a cambio, entonces ¿qué están realizando? Un esfuerzo menos considerable que los demás y que simplemente es el azar el que determina eso. Justamente la meritocracia intenta combatir al azar. Mientras que aquellos que no hacen nada tienden al fracaso. Entonces, ¿es inmoral la meritocracia? No, es nuestra tendencia natural. Es el sistema que usamos para todas las decisiones en nuestra vida. Damos nuestro tiempo a nuestros amigos, damos nuestra atención a las personas que nos gustan, o dinero a los más capacitados o talentosos. Utopía. Entonces, si es un sistema que constantemente está funcionando, algo a lo que tendemos por naturaleza, ¿por qué quienes lo critican? No, es que justamente no está funcionando. Él como que está dando los argumentos justamente que rebaten la idea que él tiene. Él está dando todos los argumentos que están en contra de la meritocracia. O sea, si el azar determina una cuota del éxito, entonces no es meritocracia. Imaginemos lo que decía al principio también, que no lo dije. Si la extrema riqueza, ¿no? Él dice, personas van a poder acceder a un sistema educativo muchísimo mejor que otros. Bueno, eso da cuenta que hay personas que heredan la riqueza de sus padres, por ende van a acceder a una buena educación, y personas que heredan la pobreza y por ende van a recibir una mala educación.
Justamente si la extrema riqueza y la extrema pobreza se hereda, ahí no hay mérito. Es decir, ¿qué mérito ha realizado una persona que nace en una situación de extrema vulnerabilidad y qué mérito ha realizado una persona que nace en una situación de extrema riqueza? Uno lo tiene todo sin haber hecho mérito alguno, simplemente nació y lo consiguió, y el otro no tiene nada por las razones análogas. No hay ningún mérito de ese niño que nace en esas condiciones. Justamente la meritocracia tiende a lo contrario, que uno se gane lo que tiene, no que lo herede. Dicen que es utópico. Este es uno de esos casos donde hay más problema con el mensajero que puntualmente con el mensaje. Los que critican este sistema ponen socialismo como la solución. Igualdad de oportunidades, redistribución de la ganancia, salario universal, en fin, todas medidas socialistas. Y en todas ellas hay una constante: la imposición. Hay pocas mujeres trabajando en minería, entonces tengo que imponer un cupo del 30% de contratación de mujeres a las empresas. Los aborígenes fueron víctimas hace 200 años, entonces tengo que imponer un impuesto para que ellos reciban un subsidio. Hay personas que no tienen casa, entonces tengo que imponer la quita de propiedad privada para dársela a otros. Sea la razón que sea, el socialismo siempre termina en imposición y siempre en manos de algún líder cuya voluntad es absoluta. Es por Bueno, justo que iba a decir algo si me aparece esto. Bueno, antes que nada, en primera instancia, de alguna forma sí, cuando uno entiende la libertad en términos abstractos, como hablaba antes, uno cree que es libre de hacer cosas que en verdad devienen mediante la imposición del sistema sociocultural e histórico en ese momento particular en el cual uno ha nacido. Entonces, que él considere que hay libertad en la toma de decisiones para contratar empleados, por ejemplo, en verdad allí de libertad no hay nada. Él se está viendo condicionado por el sistema a tomar esas medidas. Entonces sí, efectivamente, desde los gobiernos se tienen que tomar medidas que vayan en contra de eso y que tiendan a lo contrario para generar cierta equidad y justicia. Si las mujeres ocupan menos puestos jerárquicos que los hombres, por algo es. Si las mujeres trans, por ejemplo, también pasa lo mismo, bueno, por algo será. Si las comunidades originarias les pasa algo similar, también por algo será. Justamente para que exista la meritocracia, vos tenés que garantizar la igualdad de condiciones. Lo que ellos no entienden es que ellos han naturalizado, cuando me refiero a ello, me refiero a los sectores más conservadores, tal vez que tienen la ideología de tipito enojado. Lo que ellos no entienden es que el sistema por el que ellos velan y que hace que hoy piensen de esta forma, también se ha impuesto socioculturalmente de una forma a través de la obligación de los demás. Nada más que ellos han naturalizado tal conducta porque excede lo sucedido a la memoria biográfica que ellos tienen. Es decir, ha ocurrido muchísimo tiempo más atrás y cuando ellos han nacido en un determinado momento cultural, eso solamente se le ha transmitido como la verdad y ellos lo han adoptado como la verdad absoluta y como el sentido común. Entonces, por ejemplo, Tipito Enojado, como defensor del capitalismo, no reconoce que históricamente el capitalismo se ha impuesto violentamente sobre los sujetos y que por eso tiene la adhesión que tiene al día de hoy. Es por eso que... Bueno, y con relación a los personajes, estos que aparecieron acá, lo que quería decir es que él habla de socialista, también esto es importante definir, porque si no es válido decir cualquier cosa. De esos tres sujetos que aparecían recién, Maduro, Cristina y Stalin, el único socialista estrictamente hablando, bajo lo que es el socialismo en términos marxistas y de Engels, quienes son los padres del socialismo y del comunismo, el único allí es Stalin, ¿no? Porque el socialismo lo que tiende es a abolir la propiedad privada de los medios de producción. Ni Cristina ni Maduro han hecho eso. Cristina y Maduro, de hecho, son capitalistas que tienden y que tienen una modalidad más de corte intervencionista, que tiende a intervenir y a buscar el equilibrio entre los sectores sociales que están en pugna, entre los trabajadores y los empresarios. Entonces, las relaciones de producción del socialismo al cual él llama, que como se ve en esta imagen es el de Cristina y el de Maduro, en realidad es un capitalismo
que tiende a la intervención. El único de esos tres, repito, comunista o socialista, era Joseph Stalin. Termina en imposición y siempre en manos de algún líder cuya voluntad es absoluta. Es por eso que el socialista no puede entender la meritocracia, ya que si impones la meritocracia vas a tener un gran problema. No se puede regular las razones por las cuales alguien es exitoso o no, o tampoco se puede regular qué es éxito. Uy, acá la puta madre, se me está haciendo re largo, pero hay tantas cosas que dice. Acá lo que dice es que no se puede imponer la meritocracia. Bueno, ellos la están imponiendo, es decir, los sectores más conservadores, los del sentido común, el sentido popular, la lógica, son los que la han impuesto. ¿Por qué? Porque consideran que vivimos en un sistema meritocrático cuando justamente esto no es así. Entonces hablan de libertad de elección y de libertades subjetivas cuando estamos condicionados por el sistema. Y cuando un sujeto que nace en condiciones de extrema vulnerabilidad accede a una educación pésima y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo al menor costo. Entonces, ahí se está imponiendo la desigualdad. Ahí se está imponiendo la no meritocracia que él sí considera como tal. Creo que está claro por todos los argumentos que está dando que la meritocracia no existe. Porque cada uno va a tener metas distintas y personales. Por eso la meritocracia no funciona si es impuesta. Cuando elegís un amigo, lo haces con tu criterio personal y único. Cuando contratás un mecánico, lo haces en base a lo que vos consideres que es bueno. La aplicación de este sistema a nivel personal se llama sociedad. Pero si intervenimos, si decimos qué es justo y qué es no, vamos a tener la peor de las desigualdades. La impuesta. La desigualdad solo puede ser natural. Si empiezo a decir que las mujeres son más importantes o los aborígenes son más importantes, genera una desigualdad impuesta. Es clave que todos... Bueno, justamente, otro argumento más. Vivimos en un sistema donde los aborígenes y las mujeres ocupan un lugar secundario. Entonces, allí está la desigualdad impuesta por este sistema que él naturalizó. Está claro que las mujeres ocupan un lugar secundario y un lugar donde los hombres se sienten con el derecho a violentarlas. Da cuenta de esto la cantidad de femicidios que hay mensualmente. Y da cuenta de que los aborígenes también ocupan un lugar secundario debido a las condiciones en las cuales viven los pueblos originarios. Basta con ver lo que sucede. Por ejemplo, yo que pertenezco a una ONG, lo que pasa con la comunidad wichí de General Mosconi Salta, que literalmente no tienen agua potable y donde viven construyendo y creando, mejor dicho, artesanías que las venden, y las personas de las ciudades que se acercan a comprarles los estafan porque saben que tienen determinadas necesidades y entonces les compran las mercancías a un costo bajísimo. Y esas personas, ante la necesidad, aceptan lo poco que les ofrecen. Entonces, allí está la desigualdad. Pasa que la desigualdad está naturalizada a punto tal que él no la puede reconocer. Y en la medida, repito, que haya desigualdad, la meritocracia no existe. Por eso, a lo largo de este video, lo que él está diciendo es que la meritocracia en este sistema no es viable. Seamos iguales ante la ley. Y esa no es la única razón por la cual el socialismo odia la meritocracia. ¿Te acordás que te dije que la meritocracia solo es útil cuando se tiene un objetivo en mente? Bueno, la forma en la que elegimos nuestros líderes no tiene conexión con el trabajo que tienen que realizar. Tomemos el caso de un legislador. Su trabajo es debatir y escribir leyes. No sería alocado pensar que debería, yo qué sé, saber del tema, pero como vimos en el video de senadores, en los requisitos ni siquiera está saber leer o escribir. Entonces, ¿cuál fue su mérito para estar en el cargo? Ser electo. Pero nuestro sistema Acá coincidimos porque es en definitiva lo que yo planteaba antes, nada más que él lo lleva exclusivamente al terreno de la política, que desde luego es el terreno que a él le sirve porque estos personajes hacen política desde la antipolítica, ¿no? Es lo que a ellos les es útil. Creo que esto sí es así, efectivamente. A mí no me gusta juzgar esto en términos de bueno o malo, porque en definitiva esa valoración siempre remite al sesgo de confirmación y a los valores con los cuales yo he sido inculcado, en este caso con los valores culturales de Occidente, Argentina, Capital, Villa Urquiza, los que sean. Pero
sí me permito discrepar en este punto, que esto no solo sucede en el terreno político, sino que sucede también en el terreno privado, en el terreno empresarial. Como decía antes, ¿no? Hay personas que ocupan puestos jerárquicos y que no tienen ningún tipo de conocimiento al respecto. Vamos de nuevo, la extrema riqueza se hereda. ¿Vos me vas a decir que las personas que heredaron las empresas han realizado algún esfuerzo para heredar las mismas? Ricardo Ford, Alexander Canigia, ¿han realizado esfuerzos desmedidos? ¿Están formados o estaban formados para ocupar esos puestos jerárquicos? No, simplemente es algo que se ha heredado. Bueno, justamente la meritocracia tendería a que uno, para ocupar tales puestos, haya realizado un esfuerzo significativo. En el terreno de la política sucede también, repito, no me gusta juzgarlo en términos de bueno o malo, sino que más bien como construcciones históricas que han ido apareciendo según las necesidades sociales. Pero, por ejemplo, yo quizás, dentro de cada sistema y en estas determinaciones y construcciones hay cosas a favor y cosas en detrimento, ¿no? Yo en ese sentido soy más bien freudiano y lacaniano, en la medida en que Freud planteaba que toda evolución se da a expensas de una involución, y en la medida en que Lacan planteaba que no hay progreso, sino que siempre algo se pierde. Como no sabemos lo que perdemos, creemos que ganamos o que evolucionamos. Dicho de otra forma, siempre hay pros y contras. En este sentido, sí, efectivamente en la política argentina pueden llegar a ocupar ciertos cargos personas que no estén preparadas, o al menos que no tengan formación. Que uno no tenga formación no siempre quiere decir que no esté preparado, pero en esta sí puedo darle, aleluya, la derecha del amigo tipito enojado. Pero, por ejemplo, en China, y acá tal vez sí coincido un poquito más, creo que se tiende a la meritocracia en cierta medida, dado que, al menos en el terreno político, para uno acceder a puestos jerárquicos, tiene que tener una formación literalmente, si no me equivoco, desde la enseñanza inicial o primaria, donde hay que hacer un juramento y donde hay que tener cierta formación en los principios del Partido Comunista Chino para poder acceder a un puesto jerárquico. Y no solo eso, sino también tener buenos rendimientos académicos, entre otras cosas. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja de esto? Y bueno, que muchas veces personas considerarán que esta metodología de China, lejos de ser meritocracia, por eso hablaba de el sesgo de confirmación y las valoraciones que uno realiza desde las perspectivas singulares que determinan la percepción del sujeto, puesto que la percepción, como decía José Blecher, es alimento para nuestras propias creencias, ideas y pensamientos, determinarán al punto tal la percepción que una persona va a determinar y va a pensar que eso que sucede en China, más que meritocracia, es adoctrinamiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, cada historia se ha desarrollado de formas diversas y ha construido sistemas de valores diferentes. No es meritocrático, es un concurso de popularidad. ¿Y hay una forma de cambiar esto? Sí, hay un montón. Podés exigir que cuando ganen tengan que aprobar un curso sobre legislación, o rendir exámenes, o una carrera entera. Ser el más votado no significa nada. Y si querés que sea un poquitito más gráfico, el último examen que tomó esta chica es de geografía de 5º año y va a ser legisladora. Y el que me diga, Es la mujer más inteligente de su generación. quiero ver si se dejaría hacer una cirugía de corazón por un pibe de secundaria. Entonces, ¿la meritocracia es un sistema perfecto? Bueno, ahí coincido en este punto. Bueno, él mostró a Ofelia Fernández, a que igualmente yo le tengo aprecio, la banco ideológicamente. Desde luego, esto está determinado también por mi subjetividad y mi afinidad ideológica, política, partidaria. Si bien no soy kirchnerista igual, pero podrían haber aparecido ahí otros personajes de corte más conservador, como por ejemplo, no sé, Amalia Granata, Miguel del Cel, entre tantos otros. Pero bueno, en definitiva la realidad es que la política se ha transformado en un show, en un espectáculo mediático, y donde muchas veces se evalúa a los candidatos según la aprobación que tienen por parte del público, y ese público los evalúa en función de lo que ellos han realizado mediáticamente, ¿no? Se ha transformado la política en un espectáculo, en show, y bueno, ahí al menos yo desde la formación que tengo consideramos que eso también es responsabilidad del capitalismo posmoderno, que ha transformado las sociedades de control en sociedades disciplinares, lo que era el fordismo en el posfordismo, dicho de otra forma,
Pero bueno, en fin, se ha espectacularizado todo lo que tiene que ver con la política, al punto tal de que pueden llegar a acceder cargos de poder personas que no tienen ningún tipo de formación, y en ese punto de alguna forma coincido en parte con el amigo tipito enojado. No, obvio que no. No existe ningún sistema de organización humana que sea perfecto, por la razón simple de que el humano no es perfecto. Como somos todos desiguales por naturaleza, por elección y por azar, necesitamos un sistema adaptable, que nos dé libertad, no que nos imponga ni lenguaje, ni pañuelos, ni religión, ni cupos, ni nada. Bueno, en ese sentido, bueno, yo no sé cuánto está durando este video. Todo es impuesto. Es decir, uno cuando nace no piensa nada. Es una tabula rasa, es una hoja en blanco. Adquirimos significados por lo que los demás nos transmiten. Y estos significados dependerán de la cultura en la cual hemos nacido. No es que hay significados universales, sino que todo significado es cultural y depende de los procesos dialécticos y de la historia que una determinada cultura ha tenido. ¿Útil la meritocracia? Sí, mientras sea natural y no impuesta. Sí, mientras se ¿Cuál es la meritocracia natural? O sea, si no quedó claro en todo lo que dije que la naturaleza no existe, me retiro de este video. miran los aspectos relacionados con una tarea específica. Sí, mientras se garantice una base de educación competente. Sí, mientras seamos iguales ante la ley. No hay líderes. Cada uno mire como quiera y premia como le parezca correcto. Es el orden O sea, la meritocracia es para él la subjetividad, lo que decía antes. natural, Eso no es espontáneo. meritocracia. Nadie debe forzarla en tu vida. Es algo justo que todos aceptamos. Se está forzando de forma indirecta a través de la naturalización y de la reproducción de pautas culturales legitimadas socialmente. Bueno, al menos lo que queremos que nos midan por nuestro propio esfuerzo. Espero mucho que te haya gustado este video. Muchísimas gracias. Si es subjetivo, entonces no se te mide por tu propio esfuerzo, sino por la apreciación subjetiva de la otra persona. Gracias a mis Patreons. Muchísimas gracias, enojado con... Bueno, gente, muchas gracias. Perdón la demora, la verdad que me gustó mucho este video. Gracias por recomendarlo. Estuvo muy piola, plantea cosas con las cuales desde luego no coincido, creo que se dieron cuenta, pero que remiten a cuestiones muy profundas. Si puedo, no garantizo nada, intentaré dejarles en la descripción del video la bibliografía al respecto para que alguien que no coincida pueda constatar al respecto de dónde yo argumento lo que pienso. Y perdón por esta especie de hipos, pero me tomé como 2 birras mientras estaba opinando para que sea más divertido. Así que bueno, nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima.